Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de los pezones de Monaka. Los pezones más poderosos del universo 7. Y del 6. Bellita. Vegeta. Vegeta. O simplemente, el orgulloso príncipe de los Saiyajins. Un personaje icónico donde los haya, tan amado como odiado, tan humillado como encumbrado, pero que jamás deja indiferente a nadie. Quizás el personaje más maltratado por parte de su creador, y a la vez el que más ha evolucionado desde su primera aparición en la serie. De ser un personaje cruel, sin ningún tipo de piedad, e incapaz de amar o tan siquiera conocer el significado de la palabra amistad, a convertirse en un padre de familia responsable, educado, y más allá de la fachada de orgulloso, capaz de demostrar su amor a su mujer y a su hijo una y otra vez. Todo empezó un capítulo 21 de una serie llamada Dragon Ball Z. Tras un año esperando la llegada de los temibles Saiyajins, por fin llegó el día en que nuestros amigos se disponían a enfrentar la mayor amenaza que habían vivido hasta la fecha. Como siempre básicamente. Pero esta vez sería distinto. A lo largo de la serie ha sido muy común que los personajes enemigos terminaran convirtiéndose en aliados, e incluso en amigos. Piccolo sin duda sería el ejemplo más claro sobre este asunto. Pero el caso de Vegeta sobrepasa a todo lo que se creía posible en ese momento. Un personaje que, si bien no fue la mano ejecutora, sí fue el responsable de la muerte de la mayoría de nuestros personajes, y que si hubiera sido por él, habría acabado con la Tierra sin ni siquiera pestañear. Un personaje que vivía por y para arrebatar el puesto a su padre adoptivo Freezer, y para convertirse en el más poderoso del universo. Su único afán era el poder, en todos los significados de la palabra. Pero la vida da muchas vueltas amigos, y lo que hoy es blanco, mañana puede ser gris, y cuando quieres darte cuenta, es negro como el carbón y viceversa. Tras recibir una de tantas palizas que recibiría el bueno del Principito a partir de ese momento, el destino manejado por el lápiz de Toriyama, quiso que la amenaza de Freezer en Namek, conllevara a colaborar con alguien que había querido asesinarte unos meses antes. Y lo que es más, también quiso que el mejor refugio que te quedaba tras su muerte, fuera el planeta Tierra que querías destruir, para luego marcharte con una muesca más en tu cinturón. Y por si fuera poco, lo que en un principio excusabas en la transformación de Goku en Super Saiyajin, y en querer quedarte para superarlo, terminó resultando en un bebé con una insignificante humana, a la que meses antes asesinaste a su querido novio, mientras lo veía llorando en la televisión. Un hijo que probablemente Vegeta no deseaba, y que de hecho, poco o nada le importó durante sus primeros años de vida. Pero una vez logrado el estado de Super Saiyajin, una vez superado a un Goku enfermo del corazón, ¿qué era lo que te retenía en la Tierra? Lo más seguro es que la idea de enfrentarte a unos enemigos tan temibles, como a priori eran los androides de los que fueron avisados por su paralelo hijo del futuro, fuera suficiente para decidir entrenar y quedarse en la Tierra. Pero lo cierto es que decidió intimar con una humana en la que ya se había fijado por haber sido capaz de sobrevivir a Namek ella sola, y por no tener ningún temor en ir al lugar en el que aterrizaría Mecha Freezer. Quizás fuera cierto que nada ni nadie le importaba aún al príncipe sin reino, pero la realidad es que la semilla ya estaba plantada dentro de él. Así pasaron los años, y llegó el momento de entrenar con su hijo en la habitación del tiempo. Un hijo del que prácticamente renegaba, pero por el que expresó cierto orgullo durante su patanería contra Cell. ¿Ves ese muchacho de ahí arriba? Tiene prácticamente la misma fuerza que yo, dijo Vegeta a un semiperfecto Cell, que no podía creer lo que estaba viendo. El primer punto de inflexión llegó poco tiempo después y con el mismo personaje, aunque esta vez perfeccionado por ese exceso de orgullo Saiyajin, que termina tornándose siempre en estupidez. La pelea contra Gohan había llegado a un punto en el que humillar a la creación del Dr. Gero parecía el único motivo para seguir alargando una batalla que debía haber terminado hacía tiempo, y que al final trajo consigo el sacrificio de Son Goku. Tras eso, Cell volvió más perfecto que nunca, y más cruel que de costumbre. La muerte de Trunks del futuro parecía innecesaria, pero provocó un cúmulo de acontecimientos, totalmente necesarios para igualar la balanza entre Cell y Gohan. Pero lo realmente importante, es que esta fue la primera vez, en la que Vegeta mostró verdadero interés en lo que pudiera pasarle a su hijo. Un detalle muy importante, sobre todo cuando ni siquiera era realmente su hijo, y sobre todo cuando sabía que no tenía ninguna posibilidad de vencer. Y es que amigos míos, a pesar de que el último ataque de furia de Vegeta consiguiera que sus poderes se multiplicaran de forma tan exponencial como absurda,
consiguieron molestar a un Cell perfecto, en una escena que terminó con Gohan salvando su real trasero, y pagando de tributo un brazo y la mitad de sus energías. Y fue ahí cuando vimos por primera, y creo que por última vez, al orgulloso príncipe de los casi extinguidos Saiyajins disculpándose abiertamente. Quizás fue por lo desesperada de la situación, tal y como pensó Gohan, pero lo cierto es que eso le da igual a Vegeta. Se disculpó porque realmente comprendió el error que había cometido, fruto de un amor oculto hacia su hijo del futuro, que nunca quiso reconocer, ni exterior ni interiormente, y que terminó desatándose con su asesinato, como la gota que colma el vaso que contenía sus sentimientos, y que terminó haciendo desaparecer su orgullo, hasta lograr que se disculpara abiertamente a un pequeño jovencito, que le había superado ampliamente en poderes. Impensable hasta ese momento. Y así quedaron las cosas. Con Cell y Goku muerto, los años pasaron, y casi sin darse cuenta, había afianzado su posición en su familia, siempre distante y alejado, pero a la vez más presente de lo que jamás lo estuvo Goku, por poner un ejemplo. 7 años en los que continuó entrenando, a pesar de su inicial recelo por volver a luchar, y en el que la vuelta por un día de Goku, despertó lo peor y lo mejor que llevaba dentro. 7 años reprimiendo lo que él creía que era, su verdadera identidad, su verdadera maldad. Con la aparición de Majin Buu, y la posibilidad de fingir ser controlado, para así aumentar sus poderes, su revancha contra Kakaroto volvió a ser lo único que le importaba a Vegeta. Regresar a sus viejos hábitos, a sus oscuros pensamientos de antaño, parecía la única forma de eliminar el virus familiar que se había apoderado de él. Así fue como la batalla entre el guerrero de clase baja, y el vitaminado príncipe de clase alta, nos dejó ver todo el rencor que aún guardaba desde su primera visita a la Tierra. Esa espina clavada tan adentro, tan profundamente, que lejos de querer eliminarla, parecía haber conseguido convivir con ella durante todos estos años. El resultado de la batalla todos lo conocemos, así como que Goku no mostró todo lo que tenía dentro, sumando otro granito de arena, a su ya de por sí ofendido corazoncito Saiyajin. Sin embargo, lo que en ese momento parecía la vuelta a la maldad y crueldad con la que había sido educado, de repente saltó directamente al otro extremo. El hecho de pensar en la muerte de su hijo y de su mujer, así como sentirse el responsable de ese planeta que un día deseó destruir, consiguió que Vegeta luchara por primera vez por los demás, y no por ser el más fuerte o por mantener su orgullo. Pero primero tocaba ver una muestra de cariño hacia su verdadero hijo, que era incapaz de saber lo extraño que fue el gesto en la sala de gravedad aumentada, y mucho menos lo imposible que parecía que alguien como Vegeta decidiera abrazarle. Nunca te abracé desde que eras niño, Trunks, permíteme que lo haga ahora, dijo un casi emocionado Vegeta, convencido de que sería la última oportunidad que tendría para hacerlo. Aquello dio lugar a la mítica escena de su suicidio, y a todos los acontecimientos que vinieron tras él. Unos acontecimientos que terminaron con él muerto en el planeta de los Kaioshins, y reconociendo por primera vez, tras muchos años de rencores y odios, que aquel Saiyajin de clase baja era el número 1. Y en cierto modo, leyendo entre líneas, se pudo entender que además de ser su mayor rival, de alguna forma había conseguido forjar una amistad entre tanta competencia. No es que hubieran desaparecido las ganas de ser el más fuerte del universo, pero el rencor ya no le consumiría más por dentro. Ama a su familia, ama a este planeta, y a todos los amigos que le aceptaron como es, a pesar de todo lo que hizo, y de todos los desprecios que recibieron de él durante tantos años. Ese Vegeta cerró una evolución en Dragon Ball Z, que más tarde se afianzó con la llegada de Dragon Ball Super. En estos primeros 50 y tantos capítulos de la serie, le hemos visto pasar el día de compras con su familia, cumpliendo una promesa de padre a hijo, tragándose su orgullo para evitar que Bills destruyera la Tierra, reaccionando con la mayor de las rabias posibles ante el daño causado a su querida Bulma, e incluso consolando al mismo hijo del futuro que con tanto desprecio trató en el pasado. Algo impensable para los que le conocemos desde el primer día. Aquel personaje que llegó destruyendo mundo tras mundo, seguro que si fuera una persona real, jamás hubiera creído capaz que su vida, y sobre todo su mentalidad, pudiera siquiera parecerse a la de hoy en día. Hay quien cree que mis pezones odian a este personaje, e incluso muchos afirman que Toriyama comparte ese sentimiento. Nada más lejos de la realidad en ninguno de los dos casos. Vegeta es un gran personaje, que ha sufrido la evolución lógica que se podría esperar, de alguien que creció como heredero al trono de una raza de guerreros crueles, y cuyo único ideal en la vida era asesinar, antes de que le asesinaran a él. A partir de ahí, todas las situaciones en las que le ha puesto Toriyama a lo largo de Dragon Ball, no han sido más que las que cabría esperar de alguien con esa mentalidad.
Pero aún con todo eso, el genio Toriyama le ha otorgado la habilidad de ser el primer y único Saiyajin de la historia, en conseguir la fase Dios sin necesidad de ningún ritual, y en ser el segundo al mando en la jerarquía de poderes de la serie. Sí, sé que los más fanboys del personaje todavía están deseando que alguna saga sea propiedad del Principito, que derrote a un Freezer, a un Cell o a un Black Goku, y no solo que se sacrifique para no lograr nada más que su muerte. Pero la realidad es que siempre va a estar lastrado por la personalidad innata del personaje. Una personalidad que solo funciona en las batallas cuando es tremendamente superior al enemigo, pero que palidece enormemente cuando los poderes se igualan. A lo largo de todo Dragon Ball, hemos visto innumerables situaciones en las que este hecho se comprueba. Es lo que le diferencia de Goku, que en igualdad de condiciones, Kakaroto sabe jugar mucho mejor sus cartas, y aunque suene contradictorio por la personalidad de cada uno, incluso superarle ampliamente en inteligencia. Es por eso por lo que creo que Toriyama nunca le dio el honor de derrotar a un enemigo principal. Cuando tuvo la oportunidad de hacerlo frente a Cell Semiperfecto, es muy probable que Akira se preguntase a sí mismo, sobre la forma de actuar de alguien como él en una situación así. La respuesta seguramente fue obvia: Vegeta dejaría que absorbiese al androide 18, aunque pusiera en peligro a todo el mundo. Cuando llegan esas situaciones, le resulta inevitable que su orgullo salga más a flote que nunca, cometiendo ese tipo de errores mortales, que por poner un ejemplo, jamás cometería su hijo del futuro. Ese es el resumen de la mentalidad del príncipe, un lastre que se une a su incapacidad para relajarse, y que a no ser que Toriyama cambie de opinión, será lo que le impida ser el número uno de por vida. En cualquier caso, sin duda estamos ante un grandísimo personaje, querido y odiado a partes iguales, pero que cuando te paras a pensar, te das cuenta de que copa la mayor parte de los momentos más épicos de Dragon Ball. No se le ha humillado tanto como se suele decir, ofreciendo grandes escenas en todas y cada una de las sagas. Personalmente, es un personaje al que le tengo mucho respeto, pues se lo ha ganado capítulo a capítulo, demostrando que el príncipe de los Saiyajins es mucho más que orgullo y que llamar insecto a sus enemigos. Vegeta es único, y seguirá siéndolo, aunque sea el patán por excelencia. Os recuerdo que además del canal, también disponéis de Facebook y Twitter Pezonil, así como el segundo canal de mis pezones, Pezón Films. Todo ello en la descripción, amigos. Esto ha sido todo por hoy, amigos, no olvidéis dejar vuestros likes, compartir, comentar, y suscribiros al canal de los pezones más poderosos de todo YouTube. Hasta el próximo vídeo, amigos. Agradáis a Monaka.